Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la colonia Roanoke, esta colonia que desapareció aparentemente de la noche a la mañana y que nada más por una cosa o por otra ya nadie sabe y nadie supo. Vamos a averiguar o a tratar de averiguar qué fue lo que sucedió, quiénes estuvieron ahí, por qué estuvieron y a final de cuentas dónde terminaron las personas que debían estar en la colonia cuando por segunda ocasión regresaron los colonos. Vamos a averiguarlo. Bienvenidos, hablemos de la colonia Roanoke. La colonia Roanoke, donde la planificación impecable y las relaciones interculturales armoniosas eran solo el comienzo de una historia llena de misterios por descubrir. Con su establecimiento en 1585 y su posterior abandono y repoblación en 1587, los colonos se enfrentaron a un entorno hostil que desencadenó con conflictos con los pueblos indígenas locales. ¿Qué secretos encerraba aquel territorio que desencadenaron tal desencuentro? Este primer proyecto colonial, con su apoyo logístico digno de una obra de suspenso, carecía de la maestría y supervisión y previsión necesarias para triunfar. Y como si la intriga no fuera suficiente, el ataque a una aldea y el misterioso asesinato del jefe indígena solo añadieron más capítulos a esta fascinante trama de encuentros interculturales. El segundo grupo de colonos, abandonado a su suerte en ese escenario de incertidumbre, aguardó y aguardó y aguardó la llegada de los barcos de reabastecimiento. Sin embargo, cuando finalmente arribaron, oh sorpresa, los colonos habían desaparecido, dejando solamente una palabra grabada en un árbol. La palabra era Croatoan. ¿Qué oscuros secretos estarían ocultos tras este enigma? ¿Fueron los colonos víctimas de una conspiración o simplemente se desvanecieron en la niebla del misterio? La verdad no lo sé y por eso lo vamos a investigar. Así que vamos a comenzar. Así este relato, aunque marcado por la tragedia, resuena con el eco de un enigma aún por resolver, atrayendo a los aventureros y curiosos que buscan descubrir los secretos ocultos en los confines de la historia. Vamos a hablar de la famosísima colonia de Roanoke. Corría el año de 1584 cuando se daría el primer contacto. Inglaterra se había quedado bastante atrás en la carrera europea por colonizar las partes del mundo recién descubiertas. Es a donde vive todas las personas de Latinoamérica, ya saben. Plática para otro video. Mientras los españoles se dedicaban a saquear las Américas y los portugueses llevaban mucho tiempo comerciando en África Occidental, Isabel I de Inglaterra, que dijo no tengo otra cosa que hacer, me parece una buena idea empezar a colonizar, se contentaba con financiar a los corsarios que asaltaban los barcos españoles que llevaban el botín de las Américas. Ladrón que roba ladrón. Ya saben, un poco de saqueo en todas partes no puede hacerle daño a nadie. Bueno, nada más a los que resultaron saqueados, pero la verdad es que eso a quién le importa. Sin embargo, en marzo de 1584 tuvo una gran idea, la de establecer un asentamiento de colonos en la zona. ¿Por qué no? La reina Isabel mandaría a un tipo que más adelante les voy a explicar quién era este pillín. El señor se llamaba Walter Raleigh, y Raleigh, como aquellos cigarros, si se acuerdan de aquellos que vendían cuando le decías a tu papá que no fumabas, pero sí fumabas y buscaba los cigarros más baratos. Bueno, creo que eran estos. Él la llamaría en su honor Virginia. Esta región, la actual Carolina del Norte en Estados Unidos, fue visitada por los ingleses en el verano de 1584, ya que Raleigh estaba ansioso por ejercer la patente de 6 añotes que Isabel tenía para establecer una colonia en el Nuevo Mundo en la que los colonos tuvieron los mismos derechos o tuvieran los mismos derechos que cualquier ciudadano en Inglaterra. Lo normal, lo normal. Derechos para los colonos, los colonizados, así sin derechos, se ven bonitos. Creo que no hay mucha diferencia con lo que pasa hoy en día. No sé. Pero ¿quién diablos fue Sir Walter? La verdad, no sé, tuve que buscarlo y esto es lo que encontré. Sir Walter Raleigh nació en 1554 en Devon, Inglaterra. Fue un destacado escritor, poeta, explorador y político de la era isabelina, obviamente. Su espíritu aventurero lo llevó a emprender numerosos viajes en el mundo, donde contribuyó significativamente a la colonización de América. En 1585 fundó una colonia en la isla de Roanoke, que es el tema que nos tiene hoy aquí, en lo que hoy es Carolina del Norte, aunque no tuvo mucho éxito a largo plazo, la verdad.
Tampoco es como si su plan fuera el mejor plano que tuviera las mejores intenciones. Nada de eso. Raleigh es conocido por su cercanía a la reina Isabel I de Inglaterra, a quien cortejó y sirvió como cortesano. Ven, les dije, fino el muchacho. Su influencia en la corte le brindó la oportunidad de ser nombrado capitán de la Guardia Real y posteriormente obtener permisos para emprender expediciones colonizadoras en América del Norte. Influencia en la corte, guiño, guiño. Además fue un destacado escritor y poeta y se le atribuye haber introducido la papa y el tabaco en Europa. Papas y cigarros para todos. Su carrera política también fue notoria, habiendo sido miembro del Parlamento y ocupando diversos cargos gubernamentales. Sin embargo, su fortuna cambió drásticamente cuando la reina Isabel murió y su sucesor, Jacobo I, lo condenó por cargos de conspiración. Fue encarcelado e incluso condenado a muerte, aunque esta sentencia se conmutó por prisión. Finalmente, en 1618 se le concedió la libertad para emprender una expedición en busca de la legendaria ciudad de El Dorado, en América del Sur, lo que resultó en un rotundo fracaso. Deberíamos hablar del Dorado. Yo creo que sí. En 1618 fue ejecutado por orden del rey Jacobo I y pues ahí quedó. Esa fue la historia de Sir Walter Raleigh. Sabiendo quién fue este caballero de innumerables cualidades, continuamos con la expedición de 1584, la llamada a menudo Amandas Barlow por el nombre de sus dos líderes. Exploró la región y entró en contacto con los nativos, cuyo principal asentamiento estaba en la isla de Roanoke. Las relaciones fueron amistosas y se adquirió carne y pescado a cambio de tela y vino. Ese intercambio sí me gustó. El jefe local, un tal Wingina, llegó a agasajar a los europeos con un gran festín. Lo de siempre, darle muchísimo a los extranjeros. No se nos da. Dos nativos de Roanoke se ofrecieron entonces a acompañar a los exploradores de vuelta a Inglaterra. Manteo y Guanchese. De vuelta a casa, Barlow describió Virginia como una tierra de abundancia con nativos pacíficos y mostrando las pieles y perlas que había adquirido mediante el comercio. Los ingleses dijeron, de aquí soy. Parecía que este era un lugar que merecía ser investigado y un buen candidato para que Inglaterra estableciera su primera colonia permanente. Y cómo no, con la introducción que les habían dado y ya entrados en calor, pues llegaría el año de 1585 para lograr el primer asentamiento. Una vez más, Raleigh fue el cerebro del proyecto para extraer las riquezas que todos esperaban que proporcionara la nueva tierra. Esas historias de conquista siempre tienen la cualidad de llegar, saquear lo que te encuentres y te regresas. Desgraciadamente, en el típico optimismo de la época, los europeos no tenían mucha idea de los retos que suponían y no se preocupaban en absoluto por los pueblos que ya habitaban en la región. No se me hace raro. Nimiedades que a nadie le importan. Ambos errores se combinarían y conducirían al fracaso final del primer proyecto de colonización de Inglaterra. A lo largo del camino hubo aventuras, penurias, muertes y alguno que otro misterio. Bueno, pues luego de no dar una, en 1585 el aventurero Richard Grenville, que vivió de 1542 a 1591, recibió el mando de una pequeña flota que navegó hacia América del Norte con un grupo de colonos. ¿Quién diablos es Richard Grenville? Tampoco lo sé, así que vamos a averiguarlo. Y esto es lo que encontré. Richard Grenville, también conocido como Sir Richard Grenville, nació en 1542 en Bideford, Devon, Inglaterra. Fue un destacado marino y soldado de la época isabelina, igual que el otro, conocido por su valentía y arrojo en el mar. Grenville sirvió en la Armada Real Inglesa y participó en varias expediciones marítimas que lo llevaron a ganar renombre en la historia naval. En 1585, Grenville comandó la expedición que fundó la colonia en la isla de Roanoke, en América del Norte, junto con su primo Sir Walter Raleigh. ¿Quién dijo nepotismo? Durante su carrera, Grenville participó en numerosas batallas navales contra las flotas españolas. Ya ven que se la pasaban peleando entre españoles e ingleses. Bueno, él participó muchísimo en esto, destacándose por su habilidad estratégica y su determinación. Una de las hazañas más recordadas de Sir Richard Grenville ocurrió en 1591, cuando se enfrentó a una flota española superior en número frente a los Azores. A pesar de la abrumadora desventaja, Grenville y su tripulación resistieron valientemente durante casi 15 horas.
casi 15 horas. Tuvieron que verse obligados a rendirse porque no tenían ya suministros y se encontraban bastante agotados. Estoy cansado, jefe. La resistencia de Grenville y su tripulación ante la adversidad se convirtió en una leyenda en la historia naval británica. A pesar de su valentía y habilidades militares, Sir Richard Grenville falleció durante la Batalla de las Azores en 1591, convirtiéndose en un mártir de la defensa de la soberanía de Inglaterra en el mar. Un minuto de silencio por este brillante hombre. Creo que él nos estaba echando a la reina, ese era su primo. Creo. Sí, bueno, ya, ¿quién tiene hambre? Isabel no dio ningún apoyo financiero para esta empresa a pesar de los halagos por la elección del nombre de Raleigh. Era alguien ya bastante ducho y trucho en esto de andar colonizando y de suscribiendo de la vida a otras personas, pero le proporcionó a la expedición un barco que era el barco Tiger de nada más 160 toneladas. Algo es algo, dijeron por ahí. Grenville partió de Plymouth el 9 de abril de 1585 con su flota de 5 barcos, de los cuales el Tiger era el más grande. La tripulación incluía al joven Thomas Cavendish, que vivió de 1560 a 1592, que más tarde circunnavegaría el mundo en 1586 al 88. Otro nombre famoso era el de John White, que falleció en 1593, un célebre cartógrafo y artista que cartografió y capturó las vistas de este rincón del Nuevo Mundo y que ya había acompañado a Martin Frobisher en su búsqueda del Paso del Noreste en la década de 1570. Ya dije varios nombres, no los vamos a revisar todos, nada más los más importantes, porque estar revisando nombre por nombre sí me da flojera. White pintaría la colonia, la fauna y las gentes de la región. De hecho, yo creo que se puede decir que White creó el único éxito de toda la expedición, porque fue el único que en realidad logró algo. Las cosas no empezaron bien cuando una tormenta a mediados de mayo separó a la flota y Grenville en el Tiger se desvió de su rumbo para acabar en Puerto Rico. Luego saquearon algunos pequeños barcos y puertos españoles en el Caribe, la chamba de siempre. Para ayudar a pagar la expedición, bueno, se necesitaba dinero, había que financiar esto con algo de efectivo y la mejor manera que encontraron fue saqueando a sus compañeros españoles. A mediados de julio, el Tiger encalló y el agua del mar se filtró en los almacenes del barco, arruinando en gran parte los alimentos destinados a los colonos que estaban en Roanoke. Ya van viendo cómo algo se desarrolla ahí. Al trío de barcos se unieron entonces los otros 2 buques que también se habían perdido en la tormenta. Todo el mundo se desbalagó, todo el mundo se perdió y todo se les echó a perder. Los colonos, todos varones, estaban dirigidos por Ralph Lane, quien falleció en 1603 y al no poder llegar a la tierra firme se quedaron en la isla de Wokokan creo que se dice. Lane y Grenville no lograron llegar y los colonos se trasladaron al extremo norte de la isla cercana de Roanoke, cuando el marino zarpó de vuelta a Inglaterra en busca de más suministros. Entonces, Lane se quedó con la embarcación más pequeña, la Pinnaza, con la que podría explorar la región. Al principio hubo algo de comercio entre los colonos y los nativos de Roanoke, gracias a que Manteo y Guanchese actuaron como intermediarios. Algo así como la Malinche, yo creo. La verdad no sé mucho del tema. Los nativos también les hablaron de lo que les parecían ser depósitos de oro y cobre en el norte. En la Pinnaza, Lane dirigió una exploración hasta la bahía de Chesapeake. De vuelta en Roanoke, cuando llegó la primavera y las provisiones de alimentos de los colonos se hicieron desesperadamente escasas, las relaciones con los nativos se agriaron. Los colonos habían llegado demasiado tarde en la temporada para cultivar sus propios alimentos. Aunque la verdad yo creo que ninguno tenía la experiencia necesaria para poderlos cultivar, pero bueno, ya era tarde de todas maneras. Y la ruina de los almacenes cuando el Tiger había encallado, pues resultó ser significativa. Ya saben, el barco encalló, todo se les fregó en las bodegas y ellos no sabían cultivar, no sabían hacer nada y pues no había manera de ayudarlos, ¿no? Los nativos no querían o no podían entregar ninguna de sus escasas provisiones y las relaciones se volvieron cada vez más y más hostiles. Hacia mediados de junio, Manteo informó a Lane que los nativos planeaban atacar la colonia, por lo que Lane atacó primero en una incursión que mató al jefe Wingina. ¿Se acuerdan de lo que les dije al principio? Ahí pasó algo, pues esto es lo que pasó.
Afortunadamente para los europeos, la ayuda exterior llegaría en una semana. Mientras tanto, Greenville, como la mayoría de los marinos isabelinos, nunca rechazó la posibilidad de obtener un pequeño beneficio si se presentaba la oportunidad. Ya saben, una pequeñísima oportunidad, algo de aportación. Frente a las Bermudas capturó la Santa María de San Vicente de 300 toneladas de camino a casa. Y luego la captura de azúcar, marfil y especias pagaría todos los costos de la expedición. Al verano siguiente, Greenville regresó a Virginia con nuevas provisiones para la colonia, pero sin que el marino lo supiera. El 19 de junio de 1586, el empobrecido Lane y sus compañeros ya habían partido hacia Inglaterra con ni más ni menos que Sir Francis Drake, recién llegado de una de sus incursiones contra los españoles en el Caribe. ¿Acaso se acerca un video de Sir Francis Drake y Nathan Drake? Yo creo que sí. ¿Han jugado este juego de Uncharted donde aparece Nathan Drake y andas disparando a todo el mundo? Un juegazo, me encanta. Vamos a hacer un video también sobre un análisis de Uncharted porque me encanta, es uno de mis juegos favoritos y creo que el 4 es uno de los mejores juegos. Ya después siguió el 5 y la verdad, bueno, no es el 5, es como un spin-off, pero ya me perdí. Greenville se perdió la fiesta por solo unas semanas. Greenville dejó 15 hombres y 2 años de provisiones para que aguantaran hasta que llegaran nuevos colonos, pero nunca volvió a saber de ellos. En 1587 se da el caso de la colonia perdida. A pesar de las pruebas y tribulaciones del primer intento de asentamiento, los colonos que regresaron mostraron novedades como el tabaco y las patatas. Les encantó fumar y comer papas. En consecuencia, en 1587 se organizó una segunda expedición colonizadora a Roanoke. Les había gustado la tierra, de nuevo dirigida por Raleigh y John White. Ya habían demostrado que eran unos inútiles para esto, pero querían volverlo a intentar. Ahora sería John White el gobernador de la colonia y presidiría los 117 colonos. Esta vez el grupo incluía familias, por lo que había 89 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Otro intento, pues, ¿qué podría pasar? Nada puede malir sal. Cada familia o varón recibiría al menos 500 acres de tierra que les daría la corona. Ya saben, repartiendo lo ajeno. Se suponía que este territorio pertenecía a Isabel en ausencia de cualquier otra presencia europea. Obviamente no tuvieron en cuenta los derechos de los nativos, nunca se han tenido ni se tuvieron. Esperemos que se tengan en algún momento. Bueno, no entremos en detalles. El plan era elegir un nuevo emplazamiento en la zona de la bahía de Chesapeake, pero como las tripulaciones de los barcos de la expedición tenían más ganas de hacer actividades ilícitas en el Caribe que de navegar de arriba a abajo por vías navegables sin valor, los colonos fueron depositados en una isla de Roanoke el 22 de julio de 1587. Aquí nos esperan, no nos tardamos, les dijeron, y se fueron. Van por cigarros y nunca regresaron. Naturalmente los nativos de Roanoke no habían perdonado ni olvidado el asalto de Lane a su pueblo y el asesinato de su jefe en 1585, obvio, por lo que no había ninguna esperanza de que los nuevos colonos establecieran una asociación comercial pacífica. Esto se hizo dolorosamente evidente cuando un colono, George Howe, fue encontrado muerto en la playa el 28 de julio. No es como que hubiera que esperar otra cosa tampoco. En agosto, los colonos le pidieron a White que regresara en persona a Inglaterra para persuadir al gobierno de que enviara suministros de manera urgente. White aceptó, aunque esto significaba dejar a su familia, incluida su nieta, Virginia Dare, la que sería la primera colona inglesa nacida en América. White regresó a Inglaterra acompañado de un indio en octubre de 1587, pero no fue hasta abril de 1588 cuando pudo partir hacia Roanoke con 2 barcos de suministros. Consiguió los suministros e iba para atrás. Por desgracia, los 2 barcos se encontraron con un buque español y se vieron obligados a regresar a Inglaterra. Entonces, la Armada Española atacó Inglaterra y cualquier idea de ayuda para Roanoke se pospuso hasta 1590. Cuando White llegó por fin a la colonia el 16 de agosto de 1590, no había rastro de los colonos en la empalizada abandonada, salvo la palabra grabada en un tronco que decía Croatoan. Y aquí nació el mito. Era el nombre de una isla situada a unos 80 kilómetros, lo que viene a ser como 50 millas de distancia, que sugiere que los colonos habían decidido trasladarse allí
tal vez por mayor seguridad. Yo creo que no hay que pensarlo mucho. Vieron que no era buen momento quedarse ahí, no tenían dinero, no tenían provisiones, no tenían nada, se estaban peleando con los colonos, conocían el territorio, obviamente algo les iba a pasar y mejor se largaron. White no pudo investigar la isla a causa de las tormentas y se vio obligado a regresar a Inglaterra. Entonces llegó, no encontró a nadie, no encontró a su familia y se fue, nada más encontró la palabra Croatoan y se largó, porque no podía investigar más, me imagino. La colonia de Roanoke pasó a ser conocida como la colonia perdida. Nadie descubrió el destino final de los colonos de Roanoke, pero la explicación más probable es que fueron asesinados, antes o después, por los nativos americanos en venganza por la agresión de Lane en 1585. La verdad es que no hay que quebrarse mucho la cabeza para darse cuenta de lo que pasó. Efectivamente, número uno, ellos agarraron y se fueron a otro lugar para estar más seguros y desaparecieron, se esparcieron y se disolvieron entre otras colonias y empezaron a segregarse por toda la zona, o se fueron a una isla que estaba a un lado, o todos los pobladores locales los asesinaron, los desuscribieron de la vida y ahí se acabó. Esa es la situación y eso es lo que pasó. Por último, el fracaso de la colonia Roanoke puede haber empujado a Walter Raleigh a intentar la exploración en primera mano. La primera expedición del marino en busca de El Dorado en Sudamérica en 1595 pudo estar motivada por la necesidad de recuperar la posición que había perdido en la corte de Isabel. Obviamente fracasó. Los colonos ingleses volverían a Norteamérica, por supuesto, primero con la fundación de Jamestown en Virginia en 1607 y luego con los peregrinos. Y ya, eso es todo lo que pasó. Y en una nota personal, creo que después de que en en el primer intento de colonización estos hombres cometieran aberraciones propias y comunes de llegar a colonizar, y entre ellas ya saben que terminaron con el jefe de las personas que ya vivían ahí, pues obviamente en el segundo intento, cuando regresaron, aunque ya traían familias, aunque ya venían más personas, no hubo una buena relación, no tenían con qué comer, no tenían que comer, no tenían nada para poder subsistir, no sabían en absoluto, tenían conocimientos para poder cultivar la tierra o vivir de la tierra. Y entonces intentaron, me imagino, quiero pensar que intentaron establecer una comunicación con las personas que vivían ahí. Estas personas les dijeron nada porque me acuerdo de lo que me hiciste y ahora vamos contra ustedes, nos los acabamos y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es lo que yo supongo que pasó y lo que en realidad creo que pudo haber pasado con esta colonia. Ya saben, siempre hay muchos mitos y leyendas en cuanto a diferentes cosas y este es uno de los que más me resuena y de los que más he escuchado pláticas, pero como todo, tiene una buena explicación y la explicación es esta. Espero que les haya gustado hablar de la colonia desaparecida de Roanoke. Yo creo que encontramos varios temas para poder volver a comentar aquí. En el siguiente video veremos de qué diablos vamos a hablar.